Bueno, buenas tardes o buenas noches a todas y todos. Hoy es nuestra cuarta y última charla de este ciclo que hemos llamado Conversaciones de Fondo a 40 años. Y el tema de hoy, lo que vamos a conversar, o más bien lo que van a conversar nuestros invitados, es sobre el humor y la política. En este ciclo de charlas, en estos 4 encuentros, hoy es el último, pasaron una sucesión de cosas que hablaban tanto del pasado como del presente, de manera intensa y bastante, ¿cuál sería la palabra? Un neologismo voy a inventar, bastante revolvedora, como fue el último encuentro, cuando hablando de juventud, Valeria Manzano, Werner Pertot y, ya me olvidé quién era el tercer invitado, y Marina Larrondo, terminaron concluyendo un poco fuertemente que estamos frente a otro momento histórico, frente a otro ciclo histórico. Y entonces debo confesarles que cuando tuve que organizar esta charla, pensé, bueno, si estamos frente a otro momento histórico, ¿cuál es el lugar del humor en este nuevo momento histórico? En un momento que estamos todos bastante atravesados por las turbulencias, y entonces, bueno, la ocasión es la ocasión de pensar qué lugar ha tenido el humor en nuestra vida política a lo largo de todo el siglo XX. Podríamos, si quieren, remontarnos a Caras y Caretas en 1898, ya abriendo una larga historia de humor, política, caricatura y dibujo en la escena pública argentina. Y de Caras y Caretas podríamos pasar a Hortensia, de Mafalda podríamos pasar a Rep, y de los memes de Julio podríamos pasar a Gente Rota, si ustedes quieren. Pero en todo caso, hay algo que es claro, y que el humor sigue estando ahí todo el tiempo presente. Así que bueno, la idea es hoy pensar un poco esa relación entre humor y política. Y para eso nuestros invitados de hoy son, empezando por aquella punta, en orden alfabético también, Mara Burkhardt. Mara es socióloga, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, investigadora del CONICET y docente también en la Universidad de Buenos Aires. Es autora de un libro que se llama De Satiricón a Humor, Risa, Cultura y Política en los años 70, publicado en el 2017, y compiladora junto a Damián Fraticelli y Tomás Barnaghi de Arruinando Chistes, Panorama de los Estudios de Humor y lo Cómico, publicado en 2020, y luego junto con Damián Fraticelli y Cristian Palacios, Arruinando Chistes, Panorama de los Estudios del Humor y lo Cómico, volumen 2. En esta otra punta, también por orden alfabético, a mi lado está Isabela Cose. Isabela es historiadora, investigadora del CONICET y de la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín, donde es también docente. Su campo de investigación es la historia sociocultural y política latinoamericana, que ha estudiado especialmente a partir de la familia, la infancia y la relación entre lo público y lo privado. Entre sus libros más importantes se cuentan Estigmas de Nacimiento, publicado por el Fondo en el 2006, Pareja, Sexualidad y Familia en los años 60, publicado en el 2010 por Siglo XXI, y Mafalda, Historia Social y Política en el 2014. Debo confesarles que tanto el libro de Isabela sobre Mafalda como el libro de Mara sobre humor son para mí realmente dos libros de cabecera para pensar justamente esta relación entre el humor, el cómic y la política a lo largo de la historia argentina. Isabel además está trabajando ahora en un libro sobre el amor y la política en la Argentina durante la Guerra Fría. Y finalmente, en el centro entre ambas, Miguel Rep. Miguel necesita menos presentación, más conocido. Miguel es dibujante, actualmente publica sus libros en la editorial Planeta, dibuja en Página 12 desde su fundación, realiza el programa de radio El Holograma y El Anchoa por AM750, y en la TV pública hace el ciclo Mundo Rep, cuya tercera temporada empieza el próximo viernes 14 de septiembre, nos cuenta. Miguel colabora todas las semanas con Animaciones en Telam, Democracias, un ciclo de TV. Realiza shows en dúo con Pedro Saborido y tiene firmado un contrato con el Fondo de Cultura por un libro para chicos, que como él nos recuerda también, es un contrato incumplido por el autor en este momento. Bueno, hechas las presentaciones del caso, y para disparar nuestra conversación, les cuento a quienes sean hoy caras nuevas en el ciclo,
que esta conversación es literalmente una conversación. Esto significa que yo les tiro a nuestros invitados un par de preguntas, de cuestiones para pensar colectivamente, y de ahí se va enganchando una conversación, una charla que va a durar una horita, y después abrimos a la conversación a charlar con ustedes, de manera que cualquier comentario, pregunta, inquietud, lo que quieran pensar con nosotros y con nosotras, bienvenido, ¿sí? Bueno, entonces, para iniciar esta conversación, mis queridos invitados e invitadas, mi primera gran pregunta, siempre sencillísima de resolver, como todas las otras conversaciones, es la siguiente. ¿Qué lugar ocupa la política en el humor argentino y qué lugar creen que ocupa el humor en la política argentina? Y así, a sopetón, los dejo para pensar. No sé, empiece el que tenga ganas. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Marina por la invitación y al Fondo de Cultura también. Bueno, ¿en qué lugar? Para mí es, a ver, la primera era ¿qué lugar ocupa la Quieras imaginar. política en el humor? En ambos creo que es central. Argentina tiene una larga historia de humor político que va incluso antes de que la Argentina se llame Argentina, si uno quiere rastrear así bien atrás en la historia. Y no vamos a hacer igual ahora una historia de ese tipo, pero me parece que todas las coyunturas históricas tuvieron momentos de risa, ¿no? Con humoristas que ofrecieron a los distintos sectores en pugna opciones para reírse y encontrar enemigos a los cuales atacar. El humor político tiene varias variantes, entre ellas está la sátira. Y me parece que acá en la Argentina tenemos grandes humoristas que apelaron a la sátira para usar lo cómico como un arma, ¿no? Y promover un ataque. Y a mí siempre me resultó muy interesante advertir que más allá de ese ataque que genera la sátira, que puede ser una caricatura, una representación televisiva así satírica, lo interesante es que esos ataques en realidad lo que hacen sobre todo es cohesionar a un grupo, el que se está riendo del atacado, ¿no? Y entonces, para pensar incluso las coyunturas actuales, ¿no? El humor sirve, ¿no? Como un cohesionador de un grupo, ¿no? Que elige o que comparte un blanco con el al que deciden atacar. Para ejemplificar y que no quede tan abstracto, voy a apelar a la revista Humor, que es, bueno, donde más trabajé, pero no sería el único caso, ¿no? La revista Humor durante la dictadura militar fue construyendo un nosotros, su público lector, ¿no? Que cada vez fue más amplio, y encontró en la dictadura y en las figuras de los dictadores ese enemigo al cual atacar. Que por un lado eran los militares, después eran también, también fueron los aliados, los civiles aliados a ellos, ¿no? Representados por Martínez Dios y un grupo de civiles que estaban ahí acompañando a la Junta, ¿no? Y en ese ataque satírico, desde las tapas de Cassioli, pero después también desarrollado internamente por distintos humoristas, entre ellos Rep, aunque no te gusta hablar mucho de tu pasado, pero ¿no? Arrancaste ahí, se fue construyendo un humor antidictatorial, después de Malvinas antimilitar, que fue construyendo también a lo que llegamos ahora en democracia, a construir un nunca más, a construir un posicionamiento, ¿no? Propio de ese grupo con respecto al otro, ¿no? Y me parece que el humor ayudó, y acá voy a ceder la palabra, ¿no? A construir a ese nosotros, ayudó a correr los límites de aquello, de lo que se podía decir, lo que se podía mostrar, que ayudó también a conjurar el miedo, ¿no? Poder reírnos de esos militares que imponían el terror, imponían la censura,
que algunos la sentían más cercana, otros posiblemente más lejana, pero estaba también en el aire, en esa vida cotidiana. Y bueno, ahí la centralidad del humor. Gracias. Yo de un tiempo a esta parte estoy pensando en decir que hay temas con una puntuación, como que yo tengo que puntuar los temas sobre los que se me preguntan, porque un rol que tiene el humorista gráfico, algunos comunicadores últimamente, es que te llaman para preguntarte por cualquier cosa, ¿no? Y entonces te hacen preguntas sociológicas, te hacen preguntas filosóficas, te hacen preguntas políticas, y pocas veces te hacen preguntas artísticas, ¿no? Como que entras ahí y tenés que comentar cosas. Entonces, una de las tablas que voy a establecer con los reportajes es una puntuación. Yo de humor sé 10, de política sé 7, de costumbres o sentido común sé 4, como así, como para no contestar todo parejito, ¿no? Porque realmente es abrumador, digamos, la industria de la opinología, ¿no? Y preferiría hablar más que nada sobre el humor y no tanto la política, porque los humoristas llegamos tarde siempre. Siempre llegamos tarde, no somos esa cosa que se espera del artista, que es muchas veces la vanguardia o la capacidad adivinatoria, que rara vez lo tenemos. Casi siempre estamos comentando el después, ¿no? Y eso me parece que a mí me enoja porque no, de ninguna manera hemos adivinado este presente desde el humor gráfico, desde la política, desde el humor político. Entonces somos un fracaso. Realmente, creo que hemos acompañado desde el día después, o desde el diario El Lunes, ya sea desde la revista Satiricón, bueno, desde Cara y Careta más o menos, desde El Mosquito y El Quijote, más o menos, que la venimos remando para ese lado, pifiándola o simplemente comentando el día después, pero pocas veces ejerciendo una clarividencia o una alerta, ¿no? Decir, miren que va a venir mi ley. Entonces, me parece que hay en este trabajo nuestro un cariz periodístico dentro, digamos, dentro de que me parece que el periodismo es también un área bastante superficial para leer los hechos que vamos viviendo históricamente. Entonces, creo que no estamos formados para trabajar sobre el área que es los cambios sociales y políticos, no estamos tan aceitados y por eso llegamos a ser meros comentadores, ¿no? Del después. Creo que por ahí tenemos más afilada la punta en las cuestiones, sí, de cierta insatisfacción sobre los sentidos comunes que se van viviendo y por eso la crítica, pero rara vez tenemos esa capacidad adivinatoria y eso es porque no nos formamos. Yo, por ejemplo, ¿cómo caí al humor gráfico? Y la verdad es que yo era un chico que un día publicó, un nene que publicó un día a los 14 y un día salió Humor Registrado y tenía 16, 17 y no tenía idea de lo que era la política, no sabía lo que era una gorra militar, no sabía que había democracia. Entonces, de golpe me encontré en esa revista y la revista se fue haciendo política porque era una revista costumbrista. Y yo, la verdad que recién en el año 79, 80, cuando supe de las Madres de Plaza de Mayo, ahí empecé a politizarme un poco, pero pasaron 2 años y pico de la revista Humor, que ahora es tan endiosada como una revista, ¿no? de antidictatorial. La revista no era antidictatorial, se fue haciendo porque los lectores iban pidiendo una opinión distinta, ¿no? Y después de las Malvinas, por supuesto, Cassioli fue el más valiente, y fue valiente, pero la verdad es que no nos bajaban una línea y no estaba, el humorista político no está muy formado en política tampoco. Entonces me parece que lo que nosotros podemos hacer, honestamente,
es eso, es comentar lo que va pasando, porque la verdad es que no estamos formados en ciencias políticas. Yo realmente empecé a laburar más con el tema político hasta que me cansó recién en Página 12, ¿no? Es decir, siguiendo la cosa diaria, y creo que mi momento más clarividente o urgente y conectado con la política fue el 2001. Después de eso ya no tuve más esa conexión y porque ha dejado de ser mi interés como artista plástico incluso. El seguimiento de la coyuntura, me embola la coyuntura, me parece que es una tarea del periodista y del historiador y de algunos buenos humoristas gráficos que algunos no están, como el Mechi Sabat, ¿no? Que sin comentar con palabras podía ser una especie de registro retratural, caricatural y algún tipo de sabores que podía dejar en su dibujo, dentro de su ideología uruguaya, clarinesca, pero la verdad es que era un tipo muy capo, ¿no? Con su registro. Luego todos los demás comentaristas, Landru comentarista, Casioli y toda la caterva humor registrado y Satiricón por sobre todas las cosas. Si analizás Satiricón, vos lo analizaste, es siempre el día después. Nunca va a decir, che, va a venir la muerte de Perón y va a venir Isabel y va a venir la AAA. Nunca adivinó. Nunca. Humor tampoco. Humor, ¿qué pasó? El humor también era... Pero somos comentadores. Eso es lo que quiero dejar claro, que no existe en nosotros una especie ¿no? de esa cosa que muchas veces se espera de nosotros. La intuición, el, che, ¿cómo viene la mano? 1000 veces nos preguntan, che, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Soy el oráculo. Eso, Me voy a Delfos. me parece súper significativo el comienzo de Rep, demandando piedad y explicando que no tienen por qué resolver el futuro y adivinarlo mucho menos. Me parece que justamente eso habla muy bien y de modo muy interesante del lugar que tiene el humor en la sociedad argentina, porque muestra las expectativas depositadas en el registro humorístico. Y creo también que Rep nos dice otra cosa que me parece clave para entender el humor, y es que el humor es una relación con el medio social, ¿no? Es esta conexión que yo creo que vos tenés muchísimo, Rep, y que es lo que está en el centro del nudo de la construcción humorística. El humor gráfico, el humor de otro tipo, el sketch, los memes, lo que hacen es poner en diálogo, es tomar y además de algún modo crear una expresión de humor que el otro puede interpretar. Entonces, el humor supone un ojo, que digamos, un oído, una capacidad de pensar, de mirar lo social, de mirar lo político, que muchas veces es intuitiva, ¿no? No se estudia, sería como un oxímoron, ¿no? Que el humor se pudiese estudiar. El humor se aprende haciendo, y me parece que se aprende en la relación con el otro político. Y bueno, yo pensaba, hay un humor, el humor es seguro, ¿no? Es clave para la política argentina, es clave como, bueno, desde muy atrás, ¿no? Desde el siglo XIX ha cambiado, existen muchas formas de humor en el mismo momento histórico, ¿no? Existen distintas expresiones, por más que algunas quizás son más hegemónicas que otros en determinados momentos, pero hay un humor argentino, esto sería algo interesante para pensar en conjunto. ¿Y por qué el humor es tan importante en la Argentina? Bueno, yo creo que no tengo una respuesta, pero me voy a animar a compartir algunas ideas. Creo que hay algo de la propia contenciosidad, ¿no? De una contenciosidad de la sociedad, estructural, digamos, de nuestra sociedad, pasiones
muy largas, muy antiguas y muy significativas que han estructurado nuestra relación entre unos y otros. Y que el humor juega, como decía recién Mara, un papel muy importante para estructurar identidades, ¿no? Para conformar, es un arma de lucha, elabora quiénes estamos de un lado, quiénes estamos del otro. Y eso entonces es muy importante en una sociedad muy contenciosa, muy disruptiva, en la que las pasiones son muy fuertes. Y también pensaba en otra cuestión más coyuntural que tiene que ver con la importancia de las décadas, sobre todo estoy pensando en los años 60 y 70, en humor, pero también en satiricón, en producciones como las del propio Quino, en Tía Vicenta, de censura. Entonces, el lugar que juega el humor para el aprendizaje de la lectura entre líneas, de la mirada, es un humor que requiere que el otro sea completado, como cualquier producción artística, pero muy especialmente el humor, ¿no? Quino solía decir que para que una tira esté resuelta, había que el último cuadro lo tenía que hacer el público, la audiencia, el lector o la lectora en su cabeza. Entonces, bueno, yo creo que los contextos políticos complejos y difíciles ayudan a que esta conexión puesta en el otro, en la coproducción, digamos, de lo que nos hace reír, sea más aguda, haya más entrenamiento social. Creo que la Argentina tiene un humor satírico, irónico, muy filoso, y que eso habla de nosotros mismos y habla de la cercanía, porque el humor requiere códigos compartidos para podernos reír. Hay humor que se ríe del otro y hay humor que se ríe de uno mismo, ¿no? Eso es y ambos tipos de humores confluyen en el papel articulador. Pero bueno, se me ocurrió que esta demanda de la que estás transmitiéndonos, de la que estás defendiendo, habla de la centralidad del humor en la sociedad argentina. No sé si en otros lugares será tan fuerte la importancia de los humoristas para aliviarnos también, ¿no? Porque el humor pone en juego aquello incongruente, aquello difícil, aquello tabú, aquello que es doloroso o intolerable, y nos alivia, ¿no? Nos podemos reír, decía Marina recién, antes de comenzar la charla, y creo que todos coincidimos en que el humor nos da un alivio, ¿no? Nos permite reencontrarnos con nosotros mismos sin esa tensión que momentáneamente suspendida por la risa. No, coincido con eso. Después, a mí no me genera tanto problema que los humoristas vengan después, porque los necesitamos también, por lo que dice Isabela. Es como que si vienen un poquito después, los esperamos y ahí estamos. Por esto que necesitamos también, hablo en colectivo, ¿no? Esa risa que nos permita seguir adelante, porque el humor también te permite ver las cosas de otro lado, desde el lado humorístico, ¿no? Y a veces para llegar a ver eso y que todos nos riamos, bueno, tenemos que haberlo vivido, no sé, tiene que haber algún colchón sobre una base desde la cual mirarlo, pues si no, me imagino un humor muy vanguardista y ¿quién se ríe con ese humor de vanguardia? Como que la vanguardia va allá, quedaron todos atrás. Entonces a veces pensar esa retaguardia, decir, bueno, pero vamos con todos, vamos en retaguardia, pero vamos todos y vamos todos riéndonos. Nada, me parece que tiene también su propia fuerza y que le da, bueno, mayor potencia, ¿no? Y sobre todo esto porque me parece que cuando el humor te enseña a verlo de otra forma, bueno, es basado en una experiencia que ya compartimos y que vemos dolorosa, que vemos tremenda, que vemos que nos aqueja, ¿no? Entonces, como que tenemos que estar dispuestos a querer verlo de otra forma también. Tenemos que sentir algo que no sé, nos angustia, nos preocupa, nos pone serios y de repente la risa nos
¿no? Pues la risa también es corporal. Cuando me muevo así, porque quiero decir que la risa también te afloja el cuerpo, ¿no? Una buena risa, algo o una risa que te hace llorar, ¿no? También te ayuda a liberar tensión. Y entonces ahí es como, bueno, si viene después, está bien. Lo importante capaz es que venga, que esté, no sé, que nos haga sentir que somos un colectivo, que no estamos solos, ¿no? La empatía que uno tiene con un humorista es, mirá, él lo está diciendo, esto que yo quise decir, porque yo no soy humorista y todo eso, lo está diciendo él o ella con este dibujo, con esta síntesis, que a veces a mí me dice, lo pienso yo y digo, qué bueno, ojalá se me hubiese ocurrido a mí, pero bueno, no. Ahí mi reivindicación. No, ¿Puedo agregar una cosita? Yo también me quedé un poco impactada, Miguel, con tu primera definición de la carga de expectativas que había sobre los humoristas. Nunca lo había pensado, porque en segundo lugar me sentí terriblemente culpable. En el sentido de que yo no tengo la sensación de que lleguen tarde, pero sí lo que dice Mara, de que esperamos que lleguen y nos alivien, ¿no? Y me acordé, y tal vez un recuerdo compartido, del humor en la pandemia. Cuán necesario fue, y acá la palabra la uso, y sí te devuelvo la sensación de las expectativas, esa sensación de esperar esos memes que nos permitían transitar de otra manera una situación que era colectivamente insoportable, ¿no? sí, yo también pensé muchas veces en la importancia de los memes en la pandemia. Porque además el humor creo que resulta muy importante cuando la incertidumbre, ¿no? Los momentos de gran incertidumbre, de gran tensión, hacen del humor un momento especialmente liberador, especialmente productor de alivio y de tranquilidad, porque uno puede reírse de aquello que a uno le da miedo, como pasaba en la dictadura, o que a uno le da temor, que a uno le da intranquilidad. Al pensar en los memes, pensaba en también desplazar el humor, no solo de los humoristas, sino pensar la importancia del humor en las interacciones sociales producto de las personas comunes, ¿no? Porque también el humor es importante en la política, más allá de la intervención del humorista, de la creación. El humor es un arma en la intervención en las redes en este momento. Es producido además muchas veces por anónimos, ¿no? Los memes han cambiado, son difusos, son muy episódicos. El autor se borra muchas veces, no está claro. Es una nueva modalidad de construcción humorística, es global y a la vez es local. Nosotros entendemos el humor porque entendemos el contexto, en parte por eso viene después, ¿no? Porque trabaja sobre algo que sucedió o algo que está experimentado socialmente como posible. Y los memes son así, súper veloces, ¿no? Son efímeros. Y jugaron, me parece, en la pandemia un lugar enormemente significativo para aliviar, para procesar, para no sentirse solos, para estar con otros, y también para poner de relieve aquellas, muchas veces el humor hace eso, ¿no? Pone en primer plano ciertas cuestiones que no están siendo visibilizadas por otros espacios de construcción, de interacción o de intervención social y política. Entonces, bueno, a mí me interesa mucho ese humor que no se produce en los diarios o en las redes o en la televisión, ese humor, aunque muchas veces también el humor que se produce por los humoristas es tomado socialmente, ¿no? Es concebido en las interacciones concretas, es parte de la identidad que comparte un grupo, ¿no? Me río de lo mismo. Y el haber visto un chiste o el haber leído a Rep en página o haber recordado una historieta de Quino, hace parte de nosotros de una manera distinta, ¿no? Como quien toma algo en conjunto, produce una significación política. Y bueno, yo creo que el humor
es una gran arma en las batallas políticas concretas de las personas que están en los comités, en las asambleas, en la calle. Entonces también eso libera un poco al humorista de, de tener toda la obligación de producir este alivio, que creo que todos estamos como muy a la expectativa, ¿no? De que se produzca en este contexto muy agobiante, de mucha polarización, que yo creo que es un contexto completamente nuevo, en el que hay todo lo que venimos diciendo: desconcierto, malestar, dificultades de pensar el futuro. Así que bueno. Tengo una pregunta. No, lo que pasa es que yo soy como contesto. Es tan general el tema del humor y de la política. Que Pero ¿cómo contestas? ¿De qué humor hablas? ¿Hablas del humor de autor o hablas del humor anónimo de los memes? Todos son aliviadores, es verdad. Por ahí los autores son menos aliviadores, pero bueno, hoy me voy con la palabra aliviador. Parecó algo. Sí, me gusta y alivian, pero son anónimos. El rol del humorista, autor, ya vayamos aquí, no vayamos ¿no? Es que te acompañan con un pensamiento, tienen un pensamiento detrás. El meme no tiene un pensamiento, tiene un alivio. ¿Entendés? Tiene una especie de catarsis, busco la carcajada, pero es una construcción anónima que no provoca un referente. ¿Qué sé yo? Ponele, vos estás en España. España es una sociedad espantosa políticamente, pero tenés en el país, es un diario espantoso, pero tenés al Roto. El Roto es un gran humorista, él se dice a sí mismo un sátira, que hace sátira política, ni siquiera humorista. Y el Roto es, de alguna manera, un autor y no busca aliviarte. El Roto es un trágico, es un re trágico, es como de la escuela de los grabados de Goya, te diría, mucho más que el Pericho, o que Gila, o que Landru, o los humoristas más cómicos, ¿no? Es un tipo que te muestra con claroscuros y blanco y negro la tragedia humana día a día en una sociedad capitalista y espantosa como la española, que bueno, no estamos muy distintos, salvo que no somos potencia, y que no estamos en Europa, pero me parece que a mí la confusión de cómo contestar es también de qué hablamos, del humor, el humor de autor o el humor anónimo. Por supuesto, en los dos hay una necesidad de alivio, porque es muy fuerte la desazón diaria, la desazón semanal, nacional y mundial, ya ni siquiera barrial, ya es un quilombo todo. Cuando empezamos a laburar, pensábamos en Buenos Aires, después más o menos en Argentina, incluso pensá qué es el humor argentino. Yo no sé lo que es el humor argentino porque no sé lo que es Argentina. Porque el humor argentino, ¿qué es? ¿Satiricón, que era capitalino, o es Hortensia, que era cordobés? No tiene nada que ver Hortensia con Satiricón, ni con humor, ni con tía Vicenta. Hortensia fue la gran anomalía, pero porque la anomalía es por ahí Córdoba, qué sé yo. ¿Y Córdoba qué es? ¿Córdoba que Cataluña? No, es Argentina, pero a la vez no es humor argentino. ¿Qué es humor cordobés? Es un quilombo, es un país muy grande y generalizar es re difícil, ¿no? Y encima, cuando ustedes se dedican al humor como hecho histórico, como estudio histórico, se dan cuenta que el humor cambia mucho, y envejece mucho. Envejece porque el sentido común, las costumbres envejecen mucho. Y el humor, como está un día después, o el rato después, o la hora después, envejece junto con el sentido común y las costumbres. Yo mismo miro mis laburos de los 80, de los 90, de los 2000, digo, oh, qué nene, qué ingenuo, qué candoroso, ¿no? Y realmente no estoy de acuerdo con ese Miguel ya. Soy más de otra manera, porque estoy consumiendo las cosas que van pasando y todo el tiempo te cambian las cosas, ¿no? Te cambian las cosas. Son tiempos muy veloces. El humor seguramente reacciona como puede ante esas velocidades. Pero yo quisiera acá, desde este lugar,
qué sé yo, posicionarme como la cosa de autor, ¿viste? Porque si no, si voy a hablar del humor general, que es un humor genial, muchas veces, yo me cagué de risa mucho en la pandemia y me cagué de risa en el Mundial y voy a la cancha y me cago de risa con lo que dice la gente anónimamente, hay una creatividad muy grande, pero otra cosa es el autor y la autora, porque el autor y la autora tienen un pensamiento detrás. Los artistas, ponele que no seamos artistas, pero bueno, yo hablo de los artistas, el artista es un pensador, el artista es una pensadora, ¿no? Llega a ese laburo no una cosa espontánea, mira el meme que se me ocurrió. No, viene con un quilombo atrás, ¿viste? Con un pensamiento, mucho laburo, mucha equivocación, mucha exposición. El autor es el que se banca, digamos, las respuestas de la gente, los malentendidos de las redes, ¿viste? Ahora con las redes vos lanzás un dibujo, te lee cualquiera, no te lee tu lector, porque antes te leía tu lector, te compraba, ¿cómo nos leían nosotros? Leían el diario, compraban en la revista y vos estabas en ese combo, en ese colectivo. Ahora con las redes, cualquiera ve tu dibujo y malinterpreta porque no te siguió ideológicamente. Entonces, un día puedes llegar a decir, qué reaccionario de tipo, o qué machirulo, y no sabe todo tu seguimiento que vos lo sentís en tus lectores y tus lectoras. ¿Viste? Entonces, yo por eso reivindico de alguna manera que mis respuestas vienen más que nada del lado de la autoría, de los autores y las autoras. No me puedo meter en el otro, que es disfrutable, que es realmente, todos los sólidos se desvanecen en el aire, pero eso es el meme y eso es no es todo lo sólido, todo lo leve, porque es leve y se evapora como se evaporan las noticias. Los autores, las autoras, lo que dejan, es fijada alguna situación que quizás el día de mañana sea leído, como leen ustedes, como historia, ¿no? Es verdad que los memes cambiaron, me parece, toda esta relación entre el humor y la política y el humor, porque igual volvemos al humor de autor. No sé, hoy día habla Alberto Fernández y ya instantáneamente hay memes sobre lo que está diciendo, ¿no? Como que ahora, yo también interpreto los memes como una versión digital o así de lo que antes era un humor más hablado, si se quiere. Incluso cuando uno ve todas las burlas y las cosas que pasan, ¿no? Me parece que remite mucho a la burla que antes era oral, ¿no? Y que no estaba mediatizada y ahora está, bueno, en las redes y circulando y adquiere dimensiones que previamente no tenía porque, bueno, quedaba en un espacio o privado o público muy restringido. ¿No? Pero, y sí, me parece que se advierte cómo esto también modificó a los humoristas así profesionales, ¿no? Cuando salieron a tener que ir a las redes, ¿no? Porque, no sé, uno puede ver en estos últimos 10 años más o menos que todos tuvieron que empezar a mostrar. Yo me acuerdo hablar con Chris, que estaba sorprendido, al principio no quería saber nada, y después empezó a subir sus chistes en Facebook, y al principio estaba, wow, sorprendido porque tenía la respuesta de la gente. En Clarín, no sé, publicaba hace 30 años y, no sé, él estando en Córdoba, aparte, nunca había tenido como una respuesta así, o bueno, capaz alguien le habrá comentado cuando se lo cruzó, qué buen chiste, pero no es que ahora tenía, ahora, eso que empezó siendo capaz como algo grato, muchas veces se vuelve algo, como vos decís, muy, muy fulero. No sé, yo conozco situaciones, a vos debe haber pasado también, pero Alejandra Lunic publicó un chiste de un gatito y se le vinieron encima a los defensores de animales de no sé dónde. Y decís, está haciendo un chiste, está haciendo un chiste con un gatito, ¿no? Es como, todo cobra una dimensión de estos chistes que no tienen contexto, que no tienen una publicación que los abrace, que el autor queda muy cuya desdibujado. comunidad de
pertenencia está cada vez más Claro, pues bueno, difumada. la revista te da un marco, página 12 te da un marco. Vos publicas ahí, y bueno, los lectores progres que compran páginas, saben. No, y cuando, no sé, vos cuando republica, no sé, Gaspar el Revolú, era, búrlense, ríanse ustedes mismos, ¿no? A esos progres les estaba ofreciendo a ver, había ahí un diálogo implícito, digo, porque no es que vos te ponías a hablar con ese lector, pero le sugerías. Antes hacías un chiste, antes hacía algo, porque era urgente, algo contra mi ley, y la gente, tu gente más o menos estaba de acuerdo. Ahora publicás un dibujo contra mi ley y se te tiran todo lo de mi ley, porque vos no esperabas eso. Me importa tres carajos, qué sé yo, pero es un terreno muy nuevo también, que es la tecnología, ¿no? La tecnología es realmente una cosa muy novedosa. Y yo creo que los memes y todo lo que son estos exabruptos humorísticos de 1 hora, de 2 horas, son buenísimos, son aliviadores, a mí también me sirven, pero tienen toda la facilidad de la tecnología, ¿no? No hay un trabajo detrás, no hay un laburo, ¿viste? De haber estado horas tablero, horas escenario, lo que sea, puliendo una técnica, sino que todo está dado ya por la misma tecnología. Agarrar este ejemplo del presidente que, bueno, antes tenías que hacer una caricatura, tenías que estudiar la jeta, los rasgos, los gestos. Ahora agarrás y es un fotomontaje, y más con la inteligencia artificial, con lo que se viene. Es decir, que es muy fácil hacer humor también, o por lo menos muy fácil hacer comicidad. Ahí también quisiera trazar un terrenito que es humor y comicidad. Humor, para mí el humorista, la humorista es quien se ríe de sí mismo y luego se ríe del mundo. Y comicidad es el meme que se ríe de todo. No hace falta presentar su autoría diciendo yo primero me reí de mí mismo. No, yo pensaba bueno, en los distintos tipos de humor que existen, ¿no? Y este humor de autor en el que yo creo que hay una tradición argentina, por más que la critique, digamos, muy importante, y, bueno, más allá de la opinión que uno tenga sobre estos humoristas, que es un humor que sirve para aprender, que produce conocimiento, que hay algo de la condición de uno mismo que queda esclarecido, ¿no? En una producción artística, en un cuadro, en una tira. Bueno, y yo creo que Quino hacía eso muy bien, ¿no? Incluso era un humor que dialogaba y que ponía en juego a sí mismo, como vos decís, y a su grupo, y al grupo al que le estaba dirigido, ¿no? Al grupo social al que estaba dirigido ese humor. Había una complicidad en la que era posible reírse de uno mismo a través de la producción de humor, y al hacerlo también revelar algo de ese grupo y de la condición humana. Yo creo que eso, efectivamente, quizás no hay muchos que lo consiguen, pero es sustancial, ¿no? Son esas tiras, esas construcciones, esas páginas que quedan más allá del tiempo, porque están poniendo en crisis, están poniendo de relieve aquello que son, bueno, los elementos que nos constituyen, ¿no? Y que nos constituyen conflictivamente, a veces que son nuestras zonas oscuras, ¿no? Las cosas que nos cuestan, que nos duelen. Y sí, yo creo que ahí hay un elemento muy importante que en estos cambios, bueno, hay que ver cómo se configuran con estos cambios tecnológicos, pero me parece que el autor va a seguir siendo clave. Y les hago una pregunta, porque efectivamente, evidentemente, el eje del cambio está en todo lo que estamos conversando, ¿no? El reclamo de red por la dimensión de la autoría, y yo lo pondría en otras palabras, el trabajo, la condición de trabajador y trabajadora del humorista, ¿no es cierto? Y del dibujante. Pero además del cambio tecnológico y las condiciones para producir humor o comicidad, algo en el tono, en la naturaleza, en el registro de su humor, ¿ustedes sienten que ha cambiado en las últimas décadas o años, más allá de todas estas cosas que ya hemos conversado? ¿Este humor se ha hecho, no sé, más ácido,
más sardónico que antes. No sé, los invito a que pensemos eso. ¿Qué les ocurre? Pueden decirme que no o que no saben. Es una pregunta que me surgió No. escuchándolos. La verdad, no sé. Lo que yo suelo creer es como, primero que los tipos de risa tienen momentos. No sé, hubo momentos donde hay despliegue del humor negro, si se quiere. De repente se repliega y aparece la sátira y a veces también tiene que ver con esto que antes decía Rep, ¿no? Llega un momento de agotamiento, de algo que empieza a funcionar y se agota y bueno, pasamos a otra cosa. No sé, el humor costumbrista, bueno, como que... y después es difícil de contestar eso porque cuando uno mira para atrás hay muchas cosas que ya no nos generan risa. Entonces, no sé, cuando vamos a... Una cosa es Kino, que todavía nos sigue interpelando por este carácter casi universal de su propuesta, de su humor filosófico, que todavía nos interpela, porque estamos en un mundo todavía con desigualdades, ¿no? El chiste ese del que va remando, el hombrecito que va remando y todos los demás lo alientan, ¿no? Es como que todavía vivimos así, y ese chiste, no sé, lo hizo a comienzos de los 80. Por eso los vemos reproducidos cada 2 por 3. Ahora está circulando el de Troya, donde vienen los soldaditos adentro, ¿no? Ese también, que es de los 70, 80, ¿no? Es como que todavía sigue interpelando, ¿no? Pues se reactualiza, ¿no? Pero después hay otro tipo de humor que bueno, yo creo que si lo vemos ahora capaz no nos genera risa, pero posiblemente a las personas que en ese momento lo vieron le hubiese generado una risa como ahora nos interpela un humor ácido actual. Entonces, me parece que hay, por un lado, un juego de la centralidad del humor. Me parece de algo de lo que venimos diciendo es, no hay vida sin humor tampoco, ¿no? Creo que la vida social no se podría sostener si no tenemos humor. Ya sea por lo profesional, los memes o los chistes cotidianos que uno puede hacer, no sé, cuando está en la cocina y se le cayó algo y se tira algo para jaja y seguir. Pero después, a partir de ahí empezamos a escalar hasta llegar, bueno, a un profesional del humor, que ya es como, bueno, otra instancia, ¿no? Pero después la risa es histórica. No nos reímos, por eso también a veces eso, si agarramos una caras y caretas de principios del siglo XX, capaz la miremos y, ajá, esto era humorístico, y seguimos de largo. Hay que como que hacer mucho trabajo para reponer ahí las coordenadas y reírse de una sátira que en su momento fue aguda. ¿No? De reponer las coordenadas que hacían que en ese momento fuese realmente innovadora, punzante, hiriente, ¿no? Más allá de lo que la visualidad pueda establecer, ¿no? Yo coincido que es difícil saber qué es lo nuevo. Y coincido en que la risa y el humor es histórico, va variando, y también que conviven en un mismo momento distintos tipos de humor. No a todos nos hacen reír las mismas cosas. Y quizás, bueno, estamos en este momento ante un otro muy distinto, ¿no? Que se está construyendo una manera quizás de percibir ciertas cuestiones políticas que a muchos de nosotros nos desconciertan, ¿no? Nos generan asombro y bueno, y allí me parece que ahí seguramente se va a producir algo nuevo en términos humorísticos, pero que reconocer que el humor no es universal, digamos que no a todos nos hacen reír las mismas cuestiones, es clave para reconocer al otro, ¿no? La capacidad de reírse del otro, de otras cosas que uno. Y bueno, nada, eso quería quizás enfatizar, ¿no? Y que las redes ponen en jaque, ¿no? Los grupos sociales unidos por determinadas formas de humor. Miguel, ¿querés? No te falta decir nada. Bueno, me parece que es hora de abrir nuestra Hay una cosa conversación. que puedo decir, pero no sé si una aseveración,
una postal, no sé. Es como que cuando vos hablaste de cara y careta y el humor de cara y careta es inexistente. Era un humor de dirigentes. Había un chiste en la tapa y adentro había una pavada tipo... No, realmente, era una revista más como social, ¿no? Y había como una historietita donde había una peripecia, pero no existía la clase media. Yo creo que la lectura, el buen humor gráfico, el humor gráfico en general, el humor colectivo, tiene que ver con la clase media en la Argentina, ¿no? Y me parece que las grandes revistas aluden a eso, ¿no? Patoruzú, Ricotipo empieza una escalada de clase media ahí mayor. Tía Vicenta es la revista de la clase media, Mafalda en los 60 es la clase media, Satricón es super clase media, y a partir de ahí Humo Registrado, Barcelona, bueno, y empieza la decadencia de la clase media, ¿no? Creo que hoy estamos viendo un humor cínico porque la clase media está en peligro. Ya no hay pertenencia, no hay una clase media progre, ¿no? Creo que hay un triunfo del capitalismo y el humor gráfico que se hace es desafectado y capitalista. Aseveraciones tajantes, Miguel. Digo yo y ahora no. Mentira, era todo mentira. No esperábamos menos de vos. Bueno, siendo la hora, si no hay más preguntas o comentarios, vamos a ir cerrando. Estaba escuchando a la última persona que intervino y pensaba que a lo largo de la charla hemos pasado por todos los estados de ánimo, ¿no es cierto? Y en realidad fue algo lo que pasó a lo largo de todo el ciclo, porque empezamos el ciclo hablando de la transición con un nivel de algo que había ahí emocionante en la manera en que nos trasladamos al momento de la transición, a los años 80, había algo que sucedía casi en una euforia emotiva, y en las últimas dos charlas los ánimos han ido decayendo, y creo que hay algo de eso que respiro un poco, y tengo que decirlo así, porque yo también lo siento de esta manera, que es el ciclo en el cual estamos viviendo estos 40 años y conmemorando estos 40 años. Entonces, para cerrar y para agradecerles a todos y a todas los que han sido habitués de todo el ciclo y los que han venido algunas veces, nada, agradecerles la presencia y decir, retomando lo que decía Rep, que creo que pueden ser unas grandes palabras para acompañarnos, es que no, el humor no nos va a salvar, no les vamos a pedir que nos salve ni que anticipe nada, pero sí que nos acompañe, pues uno de nuestros grandes potenciales es ese humor que nos puede... Por lo menos que el humor no desmovilice. Me conformo con eso. No mira más humilde, pero sí, le vamos a pedir que no nos desmovilice. Bueno, entonces me acabas de sumar expectativas peores. Bueno, gracias a todos y todas.